Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 29 de agosto del año 2024. Comenzamos con las principales portadas. El periódico El Universal, el gran diario de México, la portada del día 28 parece ser mucho más importante que la del día de hoy. ¿Por qué? Pues porque tiene en su portada la imagen de López Obrador y de la ministra Norma Lucía Piña. Una amenaza total de López Obrador contra Norma Lucía Piña otra vez. En su conferencia dice ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla, se refiere a la ministra, y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense. En tanto que Norma Lucía Piña declara, he actuado conforme a la ley y la Constitución. El anunciar juicios políticos puede atentar contra la independencia del Poder Judicial, y es muy cierto. Arrecia choque de poderes por reforma judicial y supermayoría. López Obrador amaga con un juicio político en contra de Piña, de la señora Piña, quien en entrevista con El Universal pide respeto a la independencia de los ministros. Los ministros, por su parte, suspenden la sesión en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En letras más pequeñas, el Tribunal Electoral va por avalar la aplanadora de Morena en el Congreso. Así fue, precisamente ayer se venció el plazo que tenían de 72 horas para resolver este caso. Hubo, debemos de recordar, más de 1,600 impugnaciones. 1,600 impugnaciones en contra de la ilegal sobrerepresentación de Morena. Eso no le importó al Tribunal Electoral. Tribunal Electoral lo hace oficial. Morena logra mayoría calificada en la Cámara de Diputados. O sea, una fuerza política que fue en coalición viola la sobrerepresentación y el tribunal y el INE se lo conceden. Los magistrados avalaron la asignación de diputaciones plurinominales. Tenemos la imagen en que se reunió la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, con un diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. La votación quedó de la siguiente forma: 4 votos a favor, 1 en contra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un tribunal que, por cierto, está actuando incompleto. Dice que avalan este proyecto que favorece a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde. La única que se manifestó en contra fue Yanine Otalora Malasís, la magistrada Otalora. Quienes estuvieron a favor fue Mónica Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Son los que han decidido entregarle el poder a Morena de destruir este país, de hacer lo que les venga en gana. La Sala Superior resolvió 8,662 impugnaciones presentadas por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano también, en las que se aborda la sobrerepresentación de legisladores plurinominales. Por eso les dije, día triste el día de ayer. Dicha resolución debía decidirse este miércoles, 28 de agosto, para dar paso a la integración del Congreso de la Unión en la toma de protesta del cargo de 500 diputados y 128 senadores. También les comentaba el día de ayer que en el Senado de la República, esto fue en la Cámara de Diputados, ya lo resolvió el Tribunal Electoral, pero en la Cámara de Diputados, el día de ayer, Morena compró 2 diputados del ahora desaparecido PRD. Del diabólico Sol Azteca, pues les compra 2 diputados, un hombre y una mujer, y estos dejan a Morena con la necesidad únicamente de un voto para tener la mayoría calificada en el Senado de la República y de esa forma poder aprobar cualquier robo, cualquier cambio a las leyes y a la Constitución que ellos quieran.
Padres de los 43 normalistas rompen con López Obrador, cuelgan fichas de desaparecidos en puentes peatonales, esta es otra, en Zacatecas. Hay muchas personas desaparecidas donde gobiernan los Monreal. Colectivos de madres buscadoras colocaron mantas con fichas de personas desaparecidas en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillos, Calera, Jerez. Un completo desastre en cuanto a crimen organizado, Zacatecas. Ana Paula Ordorica publica hoy, ni el peor enemigo de Claudia Sheinbaum habría ideado una estrategia tan eficiente para dañar el arranque de su sexenio. Dice que López Obrador ha dañado completamente su sexenio. Bueno, pues a lo mejor y la idea no es perjudicar a Sheinbaum, sino perjudicar a todo México. Sheinbaum ni siquiera es mexicana. Y hemos estado escuchándola reclamar que Estados Unidos no puede opinar sobre las ilegales reformas que quieren hacerle a México, siendo que ella no es mexicana. Dice que los extranjeros no pueden opinar. ¿Y tú qué horas traes, Sheinbaum? Tú no eres mexicana. Claudia Sheinbaum fija la ruta para la reforma. Dice que en septiembre se aprobará y que en octubre se lanzará la convocatoria para los jueces que serán electos por el narco. Queda lista la aplanadora de Morena en el Congreso para que aprueben todas estas cosas la nueva legislatura. Venezuela, entre la represión de Maduro y la resistencia opositora, y también diríamos que la inacción de los organismos internacionales, recuperar la confianza para invertir en México será el reto del nuevo gobierno. No hay forma, ¿sí? No hay forma de que esa confianza pueda existir con un poder judicial destruido. Vamos con otros titulares. Bueno, el periódico Excelsior dice que hierven los océanos. Un informe de Naciones Unidas dice que las temperaturas son muy altas. En todos los océanos no lo creo. Excelsior también tiene como portada, dice, más que solo nostalgia. Tras años de dominio del pop y el rap, el regreso de Oasis puede revivir el entusiasmo por las bandas de rock. ¿Y quién ha dicho que el rock es una alternativa ante el pop y el rap? Hablan de esta banda Oasis, que era muy popular en los años 90, una banda británica, cuyos integrantes eran albañiles en Inglaterra, y por la forma en la que tienen el cabello y la forma en la que se visten, el rock, al menos en el habla anglosajona, representa como la visión de la gente pobre, de la gente sin influencia, sin educación. Eso es lo que se puso muy popular del mundo anglosajón, pero también para todo el mundo, porque ganaron esa publicidad mundial. Y hay que ponernos a pensar quiénes son los que les dieron esa publicidad mundial. Pues los mismos que ahora promocionan el reggaetón, el pop, el rap. ¿Y por qué hacen comercial esto? ¿Por qué no hacen comercial otra clase de música, otra clase de contenidos, de obras? Es evidente. Es evidente por qué no. Aún así, muchas personas siguen oponiendo que esta clase de música es distinta o que tendría más calidad o significado que el rap y pues sí, principalmente el rap y el reggaetón. 1.066.000 boletos estarán disponibles para 14 conciertos de Oasis. Dice Excelsior, pausan relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá. López Obrador, vamos a darnos tiempo. Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del dictador. Lo que sería bueno que explicara Excelsior es que tal pausa, pues no existe. Esto con la portada del 28. Corte se suma al paro judicial. Se divide grupo de padres de los 43. Diputada federal secuestra. O sea, ni siquiera ellos están seguros en el régimen de López Obrador. Esta nota sí es importante. La oposición fortalece su defensa del triunfo
de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc. Esto porque Ricardo Monreal y su hija Catalina son tan malos perdedores que siguen insistiendo en que ellos deben de gobernar Cuauhtémoc cuando la gente no los quiere porque ya lo hicieron en una ocasión y los resultados fueron pésimos. Oaxaqueñas ganan el premio a la excelencia. El jurado del Premio Mundial del Agua reconoció en Estocolmo a Shani Valena Mora y a Rosa Mendoza Sosa, que tienen apellidos españoles, por un filtro casero que crearon para reciclar agua. Agua que han utilizado en las labores textiles, bueno, pues se puede volver a utilizar. Vamos con el secuestro, ¿no? Diputada del PRI, Blanca Alcalá, sufrió secuestro exprés sobre la autopista México-Puebla. Legisladora, exalcaldesa de Puebla, declaró que fue retenida por un grupo delictivo, aproximadamente 7 horas, entre 6 y 7 horas. Su nombre completo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI. Fue víctima de secuestro exprés cuando circulaba en la autopista México-Puebla. El modus operandi de los secuestradores: le poncharon las llantas para obligarla a detenerse y fue privada de su libertad. Cuando su chofer bajó a cambiar el neumático, asaltantes la retuvieron a ella y a su asistente. Los internaron en una zona aledaña a la vialidad. Ahí los encañonaron, amenazaron y extorsionaron. Mientras ella era retenida, los delincuentes le quitaron sus tarjetas y también el dinero que tenían para retirarlo de los cajeros. Se comunicaron con sus familiares extorsionados y les solicitaron fuertes sumas de dinero. Finalmente fueron liberados en la madrugada del martes, alrededor de las 4 de la madrugada. Esta es la seguridad de la que brinda no solamente a los políticos, sino a todo el pueblo de México la corrupción de López Obrador. Es una injusticia que las carreteras y puentes, bueno, las carreteras federales, estén bajo el control del crimen organizado. Excelsior, el día de hoy habrá aplanadora de la 4T en el Congreso, el tribunal lo avala. Pues sí, ya lo habíamos comentado, muere mexicano defendiendo Ucrania. Pues quién sabe si defendiendo Ucrania, ¿no? A lo mejor trabajando como mercenario. El reporte, por ejemplo, que emitió Rusia sobre que el gobierno de López Obrador está enviando narcotraficantes de cárceles mexicanas como mercenarios, no ha sido desmentido. Dice que es una alianza que tiene tanto Estados Unidos como la dictadura de López Obrador. Toman criminales de las cárceles, los liberan allá para que cometan toda clase de delitos, pero durante la guerra, o sea, los conflictos con Rusia. En este caso, Carlos Jesús González Mendoza, de 21 años de edad y originario del municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, fue a la guerra, dicen, a la guerra por Ucrania. Quien da el testimonio es su abuela, Edith García, quien dice que él estaba muy feliz y que quería ayudar a la gente. Yo no quiero, pues ahora sí que agraviar la memoria de pero sí sería bueno conocer pues de dónde les surgía el interés de ir allá, cuánto pagaban por estar participando en un conflicto ajeno a su país, y si, por ejemplo, cuando una persona quiere recibir una condecoración de otro país, se le puede considerar traidor a la patria si no tiene autorización del gobierno, y si una persona va y lucha en una guerra o se presta como mercenario, eso no tiene debe de tener algún efecto, ¿no?, legal en cuanto a la nacionalidad. Hay un problema. Yo no estaría a favor de que personas de México vayan a intervenir como mercenarios a conflictos extranjeros. Y de hecho, en otros gobiernos que tanto se solicitó, en otros gobiernos, en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, siempre se negaron a que las Fuerzas Armadas de México se utilicen como mercenarios o que cualquier mexicano funja como mercenarios en conflictos ajenos. Tal vez este gobierno, con su acostumbrada forma de traicionar a la patria, está haciéndolo,
pero discretamente. Ofrecerán casas de 600 pesos y Tim Muñoz, futuro titular de la Secretaría de la Vivienda, es lo que está diciendo, pues así estarán las casas. También hay que decirlo. Banxico prevé menor crecimiento. El pronóstico del Producto Interno Bruto para este año pasó de 2.4 a 1.5%. Eso es todo con Excelsior. Vamos con el periódico La Jornada. Pausa con embajadas de Washington y Ottawa por injerencia de López Obrador. Estados Unidos apoya la reforma, pero no que sea una elección de jueces. O sea, apoya una reforma que fortalezca. Es lo que no dice La Jornada. Una reforma judicial que fortalezca el poder judicial, que fortalezca su independencia. No una reforma que le entregue el poder al narcotráfico como esta. La representación se conduce con máximo respeto a la soberanía. Ken Salazar. La pretensión de inmiscuirse en asuntos internos, inadmisible. López Obrador. Sheinbaum respalda a López Obrador. Tú, decirle a Sheinbaum, tú nada más repites lo que diga el presidente. Es interés de la Casa Blanca identificar acciones contrarias a las metas bilaterales. Ojalá exista una confirmación respetuosa de la independencia. Las modificaciones al Poder Judicial vulneran el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Están de acuerdo en eso tanto republicanos como demócratas. Así que no importa si queda Donald Trump o Kamala Harris. La reforma es incorrecta y eso lo saben los dos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no existe el mal absoluto y que eso sí lo pueden entender. La reforma de López Obrador es dañina para todos. Senadores de Estados Unidos, tanto demócratas, republicanos, expresan preocupación por la reforma antijudicial de López Obrador en México. Ben Cardin, demócrata de Maryland, Jim Risch, de Idaho, que él es presidente y miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, Tim Kaine, demócrata de Virginia, Marco Rubio de Florida, presidente y miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara Alta del Congreso estadounidense, emitieron declaración conjunta 27 de agosto de 2024, expresando profunda preocupación por reformas constitucionales dispuestas por López Obrador, socavarían la independencia del Poder Judicial y correría el riesgo de violar términos del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como TEMEC. Un poder judicial independiente y transparente es un sello distintivo de cualquier país democrático. Nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del poder judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones. Agrega, también nos alarma que varias otras reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente puedan contradecir los compromisos asumidos en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, cuya revisión está programada para 2026, dijeron Cardin, Risch, Kaine, Rubio en su posicionamiento conjunto. Instamos encarecidamente a la administración de López Obrador, así como a la administración entrante de Sheinbaum, a que solo implemente reformas que mejoren las cualificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversionistas. Estas consideraciones son esenciales para preservar los valores democráticos y la prosperidad mutua que nos unen como naciones. Ese mismo día, decenas de trabajadores de la Corte, en México, portaron pancartas con consignas contrarias a la reforma, realizaron una protesta silenciosa al interior de la sede, expresaron con cartulinas que ¿qué pasarán? ¿Qué pasará con ellos? Y también cantaron el himno nacional mexicano. Cuando pasaban los ministros, pues enseñaban sus cartulinas. Y fueron directamente contra la oficina de Lenia Batres, no entraron en ella, pero pusieron varias pancartas, sobre todo en las oficinas de los ministros que se sabe que trabajan para López Obrador. Le pusieron esta cartulina. Juraron servir al pueblo, no al Ejecutivo, no al presidente.
Bueno, otros de los titulares que tiene La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda de López Obrador, es que las becas reducen deserciones en educación básica, es lo que dice Coneval. ¿Y por qué ahora citas Coneval si López Obrador quiere destruirlo por exhibir que 30 millones de mexicanos se quedaron sin servicios médicos en esta administración? Por eso quiere desaparecer el Coneval. Infundadas las impugnaciones del PRI, PAN y MC, porque ya no hay PRD. El Tribunal Electoral perfila ratificar la mayoría de la 4T en San Lázaro. Ayotzinapa da por concluidas las reuniones con el régimen de López Obrador. Ya saben que eso del caso Ayotzinapa es la representación de varios grupos criminales y dicen que rompen relaciones con López Obrador, pero en realidad lo que hacen es distraer. ¿Sí? Eso es un relleno que a nosotros no nos interesa de los 43 asesinos, delincuentes de Ayotzinapa. Yo no sé por qué a la gente se le olvida, al grueso de la población, se les olvidan los asesinatos que cometieron. Los normalistas quemaron vivo a un hombre en una gasolinera. Los normalistas trabajaban para el grupo criminal Cártel Los Rojos. Pero eso parece ser impensable, ¿no? Impensable que podamos comentar algo así. La portada del periódico La Jornada, no, la del día de hoy no la tenemos aún, así que vamos a esperar a ver si la publican después. Milenio. Claudia quita prisa a la reforma judicial y pone fin a la electoral. Revela Monreal que la presidenta electa pidió a la bancada morenista en San Lázaro cuidar la etapa procesal. López Obrador aplica pausa en relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá. No puede aplicar algo que no existe. No existe tal pausa. Y lo que dice Sheinbaum supuestamente sería ya, está un poco asustada, ¿no? Por todo el reclamo, tanto de empresarios como de ciudadanos, como de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, como del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, como también los inversionistas de otros países. No crean que solamente es Estados Unidos y Canadá, también de Europa están alzando la voz. Lo que está haciendo López Obrador pues es destruir el Poder Judicial para poder violar, robar y matar los derechos de los ciudadanos y de extranjeros. Eduardo Verástegui aparece en la portada de Milenio, dice ultraderecha de Verástegui sin espacio político. Solo 8.8% de los mexicanos se identifica con posiciones del conservadurismo extremo. Pero el conservadurismo ni siquiera se puede considerar que sea de derecha. Eso es un error. El conservadurismo, que es la visión nacionalista, que es variante en cualquier país, nos ubicamos siempre al centro. No somos de un lado de la derecha. Eso es una cosa completamente falaz. Pero claro, hoy cualquiera cree que es politólogo, cualquiera cree, y además los que son politólogos tampoco saben definir lo que es ser conservador. Los conservadores somos lo que ha sido válido siempre, así de sencillo, lo que ha funcionado, lo que ha mantenido la vida en millones de años. En millones de años, eso es lo que somos nosotros los conservadores. Nosotros no somos una moda como la nueva derecha, no somos una moda como la nueva o la vieja izquierda, modas ya pasadas. Nosotros somos lo que siempre estará vigente. Hagan de cuenta que nosotros somos el modelo clásico. Contra nuestros argumentos, que son de sentido común, que tiene que ver con los usos y las costumbres que fueron forjando este país, la historia del país, nuestras instituciones religiosas también, nuestros valores, nosotros los conservadores no estamos ni en la derecha ni en la izquierda, somos el centro, somos lo que domina y lo que sostiene la vida del país. No hay más. Eduardo Verástegui, obviamente que con su discurso extremista, no me asombraría que no tenga éxito. Eduardo Verástegui es una marioneta de Carlos Slim, que es socio de López Obrador. 8.8% de los mexicanos solamente apoyarían a Verástegui. Solamente ellos se identifican con él. Él que no tiene una profundidad conservadora realmente. Él ya habló, él ya escupió su odio contra el clero mexicano, que porque no lo apoyaron abiertamente a él en vez de a Xóchitl Gálvez. Él ya vomitó su odio contra los únicos partidos de oposición que tienen realmente registro político. Él adopta posiciones de traer cosas de Estados Unidos e imponerlas a México que son culturalmente ajenas y por eso generan rechazo.
Él es un exactor de Televisa, que participaba en series de televisión de Estados Unidos y en películas de Estados Unidos. Bueno, es que sencillamente yo veo que es un perfil muy incompatible. Además, él pedía el voto para Morena a través del PES, del Partido Encuentro Social. Él pedía que votaran por el PES. Es inviable. Sí estuve muy al pendiente de las participaciones de la CIPAC. Me consta que le hicieron un sabotaje a los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación retomó las declaraciones de la CIPAC. Vino Sarah Hoff, que ya no sé si se llama Sarah Winter o Sarah Hoff, y se expresó muy adecuadamente sobre cómo fue su vida violenta en Brasil, cómo de una vida destruida después se volvió feminista. Esa clase de cosas hubiera sido bueno que las destacaran los medios de comunicación, pero sencillamente hay un cerco. Otra de las cosas que se les ha cuestionado mucho a la CIPAC, pues es que es como un evento elitista. Es un evento que te cuesta fuertes sumas de dinero poder entrar. Digo, para los ingresos de un mexicano promedio es difícil ingresar a la CIPAC. ¿Qué más? Fue un evento que se vio pues poco masivo, se hace en hoteles de lujo, vienen obviamente personalidades muy importantes y es difícil que pueda pues ser un evento masivo, sobre todo considerando que el gobierno tiene una política muy restrictiva con relación a las participaciones u opiniones que pueden dar extranjeros a México. Hay un artículo de la Constitución que López Obrador aplica de manera caprichosa en la que le puede negar el ingreso a extranjeros que opinen sobre sobre la política interna del país. Entonces, pues es un evento que tiene muchas deficiencias, que está muy saboteado, que está muy infiltrado por gente que tampoco es tan conservadora, contrario a lo que se piensa, y de esa forma no funcionan las cosas. Tal vez la CIPAC sí funciona para los Estados Unidos, tal vez la CIPAC sí funciona para Brasil, pero en cuanto a México, Verástegui pues ha hecho un mal gravísimo. No es, por ejemplo, y es lo más importante, no me representa a mí como conservador mexicano, no representa tampoco al grueso de los conservadores mexicanos. Oiga, pues es que si solamente 8.8%, que este dato quién sabe de dónde lo tomen también. Me gustaría saber qué casa encuestadora o cómo es que Milenio define que solamente el 8.8% de los mexicanos creen en Verástegui. Yo tengo entendido que cuando él quería tener firmas para ser candidato independiente, no consiguió ni siquiera ese 8%. Yo me atrevo a decir que es menos del 1% la gente que está a favor de él. Y esto no tiene que ver con el hecho de que sus películas hayan sido repudiadas o saboteadas o que él reciba ataques particularmente de los medios de comunicación, porque él, la CIPAC no, pero él sí ha gozado de cobertura de los grandes medios de comunicación como Univisión, Televisa. El problema no es ese. El problema es que lo que él dice no conecta de ninguna forma con los mexicanos. Gravísimo. Los conservadores mexicanos sabemos que en tanto sean personas de nuestro país, tenemos mucho en común. Compartimos una historia en común. Y sabemos cómo está organizado el país. Y no estamos abiertos a cosas extravagantes, novedosas, extremistas sobre todo. Sabemos que hay gente que piensa de formas que no piensan como nosotros. Y sabemos cómo se dialoga con esas personas. En cambio, Verástegui sostiene una idea como de que vamos a ignorar a todos los que no piensen como nosotros, yo voy a llegar, voy a ser el presidente, no voy a tener ningún partido político a mi favor. Pues eso no funciona. Incluso, por ejemplo, lo que hizo Javier Milei en Argentina es muy distinto a lo que proponía Verástegui en México. Javier Milei se unió a todas las fuerzas políticas que ya existían opositoras al chavismo y ha trabajado bien con ellos. Eso no es algo que haya propuesto Verástegui. Verástegui propuso asesinar al Partido Acción Nacional, que es lo más estúpido que se puede hacer, pues es un partido de hace muchísimos años que ha representado a los conservadores mexicanos y a otros intereses, desde luego, pero él dice que no, que él solito iba a lograr todo eso. Pues no, porque te creas
tanto enemigos de los narcotraficantes de Morena como te creas enemigos del PAN. Se debió de unir y apoyar al Partido Acción Nacional, a la oposición, pero no quiso. ¿Por qué? Porque Verástegui o es muy tonto o es un corrupto que está siendo manejado por gente de Slim para destruir el voto católico mexicano. ¿Ustedes creen que un loco que nos decía que destruyéramos el voto católico, que no votáramos por Xóchitl Gálvez, que permitiéramos que ganara Sheinbaum, nos va a dar confianza ahora? Precisamente los conservadores nunca tendemos al extremismo. De hecho, ningún católico puede tender al extremismo. Es contrario a nuestros valores. Los conservadores nunca exageramos las cosas, nunca vemos las cosas demasiado terribles, ¿no? Hace poco debatíamos con un ateo que decía que Dios era malo porque había mucho mal en el mundo. Yo le pregunto, ¿en serio hay tanto mal en el mundo como para que ya estemos todos muertos? ¿Qué hay más en el universo? ¿Bien o mal? Como dice por ahí una canción. Sí, lo que pasa es que a Verástegui le falta mucho pensamiento filosófico. No tiene ese conocimiento, no tiene formación política, no sabe nada. Hace las cosas como le vienen en gana, como a muchos mexicanos, y en eso sí que es muy representativo de muchos mexicanos. No aclara por qué Enrique Peña Nieto le compró un departamento en Miami. O sea, Verástegui está frito, no es ninguna persona que tenga credibilidad. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo de todos esos bienes mal habidos si fuera una conversión realmente la de Verástegui? Deshazte de todos esos bienes que son mal habidos. Tiene, como decirles, Verástegui muchas ataduras, no solamente como político, sino como persona, que le impiden o que le hacen inviable para una carrera política. Por todas estas incongruencias, ¿no? Pues este año voy a ser así, y el otro año digo otra cosa. Este año apoyo a Morena, para el próximo año digo que voy a ser candidato independiente y me registro el último día. Cosas que no son viables, sencillamente no son viables. ¿Qué más tiene Excelsior? Van a sumar casi el triple los beneficiarios de programas sociales durante el sexenio. Entonces sí preparan robarse el dinero del Banco de México. Arde Guanajuato con una matanza en Salvatierra y otras 2 en Celaya. Se trataría de enfrentamientos entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya saben que aquí cada quien genera su propio cártel. Parece ser que lo único que les interesa es partir el país, sean organizaciones delictivas, sean organizaciones políticas, sean organizaciones empresariales, sea de lo que sean familias también. Les gusta el sectarismo, les gusta fomentar la división. Y eso es lo que significa la palabra diabólico, aquellos que se dedican a partir. De Milenio, esta sí es la portada del día de hoy, pues no, también es la portada del día 28. Pues no sé por qué no se actualizan rápido sus portadas. Reforma de el día jueves 29. Amenaza a México grado de inversión. Preocupa déficit, la reforma judicial y el excesivo gasto público. Advierte especialista que el nivel especulativo en el país, o sea, el nivel de atractivo para inversionistas, se ha desplomado. Terror en Kinder, hombres armados arremetieron ayer a balazos en contra de un sanatorio en el municipio benemérito de las Américas, en la selva lacandona de Chiapas. El ataque desató el pánico contra alumnos y maestros de un kinder ubicado frente a una clínica. A ver si no, López Obrador ordena a los narcos, digo ahorita porque dice selva lacandona, si no ordena a los narcos que ataquen al EZLN del subcomandante Marcos. Hacer eso sería una tontería porque esa organización, así como la ven, tiene conexiones muy fuertes en el extranjero y sobre todo de izquierda. Si quieren, ellos pueden desestabilizar fuertemente el país. Caen policías de Tasco tras desaparecer jóvenes.
Agentes federales y estatales detuvieron al secretario de Seguridad Pública de Tasco y elementos de la corporación tras presuntamente haber participado en la desaparición de 5 jóvenes. Durante el operativo fue detenido el secretario de Seguridad, Christopher Hernández, y al menos 20 policías municipales de tránsito y protección civil de la localidad. Pues ya se sabía que la situación en Tasco era terrible, ya se sabía que hubo incluso días en que parecía un pueblo fantasma, pero pues con su acostumbrada mediocridad, con su acostumbrado cinismo, pues el presidente decía que no pasaba nada. Ahora han tenido que detener al secretario de Seguridad porque él mismo es un secuestrador. Detonan nuevas plantas, robo de metal y acero. Nuevas plantas por el nearshoring atraen inversiones y también a los ladrones de metales preciosos. Pues sí, en un país donde no hay justicia, ¿qué es lo que principalmente se van a robar? Van a atacar a las minerías donde se sacan los metales preciosos, que tiene mucha complejidad obtener esos metales. Héctor Polti, director de transformación digital de la firma, pues dice que hay esa inestabilidad en nuestro país. Indicó que los abarrotes son los productos más robados en México. El 40% de las cosas que se roban en México son abarrotes. Me consta que se está incrementando el robo a las tiendas. Gente, bueno, no solamente a mano armada, sino gente que se lleva las cosas. Así normal, en una tienda de autoservicio llegan y se meten las cosas en donde pueden y se salen. El robo de unidades, también de transporte de abarrotes, o el robo de cosas que se transportan en camiones de carga, representa el 25% de los robos en el gobierno de López Obrador. Y al rato, ¿qué es lo que va a decir López Obrador? No, es que esos delitos ya bajaron, es que gracias a nosotros. Pues no, la verdad de las cosas es que no. Las cosas no han mejorado con este gobierno. Esta nota es bien importante, nos describe cuáles son los robos más fuertes, ¿no? Se roban la comida y se roban cosas de valor que vengan en transportes de carga en cantidades enormes. Consuma Morena su robo, consuma Morena su dominio, es lo que tiene Reforma el día de hoy. En la portada del día de ayer también tienen a Oasis, pactan tregua y causan furor. Noel y Liam Gallagher pausaron su encono, que se odiaban siendo hermanos, reformaron Oasis y confirmaron una gira conjunta. Pues ¿será que ya se les acabó el dinero de sus primeros discos o las regalías empezaron a bajar? ¿O ya ven que tienen cierta edad y que es necesario volver a los escenarios? No lo sabemos, pero pues es esto del rock, ¿no? Estos son los sucesores, por ejemplo, de los Beatles. Los Beatles fueron los iconoclastas de esta clase de música, que no es música culta, que mucho se ha denunciado que esta clase de música tiene un impacto muy fuerte subversivo. Sobre los mensajes de las letras de Oasis, serán como un blues, sí, es como un blues de... Me refiero a la emoción, no digo que sea blues. Tiene la emoción, ¿no? De personas desfavorecidas, gente que siempre se está quejando de su trabajo. Sí, o sea, lo que hace Oasis, siendo británicos, es imitar la música de los negros oprimidos de, ¿cómo se llama? Pues prácticamente oprimidos en todo el mundo occidental, fueron esclavos, esclavos que eran traídos por los esclavistas judíos, como la familia Rothschild, que eran los dueños de los barcos que transportaban a los esclavos negros. Wonderwall dice protectora. Es la canción más famosa de Oasis. Dice protectora. Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día en el que ellos van a lanzarte de nuevo. A estas alturas ya deberías de alguna manera haberte dado cuenta de lo que tienes que hacer. No creo que nadie se sienta de la manera como yo por ti. A tus espaldas dicen por ahí que el fuego en tu corazón se apagó. Estoy seguro de que lo has oído antes, pero realmente nunca tuviste duda. No creo que nadie se sienta de la manera como yo por ti ahora.
y todos los caminos que tenemos que recorrer son tortuosos, y todas las luces que nos conducen allí nos están cegando. Hay muchas cosas, me gustaría decirte, pero no sé cómo. Pero a lo mejor serás la que me salve, y después de todo eres mi protectora, la Wonderwall, dice. Hoy iba a ser el día, pero nunca me lanzaron de nuevo a ti. A estas alturas ya deberías de alguna manera haberte dado cuenta de lo que no tienes que hacer. No creo que nadie se sienta de la manera que yo por ti ahora. Luces, luces cegadoras, es muy vago también en lo que está intentando referirse. Así son la letra en inglés. Cuando las traduces dices, pero ¿qué estás diciendo? Porque maneja expresiones que para nosotros no son comunes ni conocidas. En fin, pues lo que algunas veces atrae a las personas, opinión mía del rock, es como una forma de estoicismo. El estoicismo fue una doctrina filosófica, falsa por cierto. El estoicismo, que algunos asumen en la actualidad como una doctrina válida, yo digo que es una doctrina falsa, viene de una escuela filosófica de Atenas fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., es decir, no es algo felicidad. Su objetivo es alcanzar la felicidad o la autorrealización, a la que los estoicos se refieren como eudaimonia, a través de la virtud moral, la serenidad que consideran ataraxia. Sí, bueno, esos son los conceptos filosóficos, pero en los hechos, popularmente, a lo que se tiene comercialmente como estoicismo, es una idea de que como que el hecho de sufrir, hay que sufrir, y hay una tendencia también a un fuerte individualismo, porque si se dan cuenta, todas estas canciones de rock no son tendientes a hablar de Dios, no son tendientes a alabar la creación, no son tendientes a esa clase de cosas, sino que desde una visión atea, muy ateizada, hablan sobre los sufrimientos de toda clase, amorosos, sobre todo laborales, como lo que les decía del blues, y como que se fortalecen en ese tipo de planteamientos a punto de hacerlos como deseables, hacerlos como glamurosos, como, ¿cómo decirles? Como deseables. Y esa falsa idea de lo que es el estoicismo o de lo que es el trabajo duro, que también es una idea que es recurrente escucharla en algunas personas, tuvo un resurgimiento en los 90s. Si bien era una especie de corriente que también tenía que ver mucho con la depravación sexual, que no tiene que ver nada con algo honrado, de la década de los 60s, 70s, 80s todavía estaba algo fuerte, aunque menos porque comenzó a surgir más fuertemente la música de carácter electrónica o la cyberpunk. Pero no salen mucho de eso tampoco, porque si nos ponemos a ver los estilos de vestimenta, las letras de las canciones de los cyberpunk son simplemente una versión modernizada del mismo pensamiento o sentimiento punk, que es totalmente subversivo o totalmente de la corriente de la contracultura. Todas estas cosas pasan por la mente de aquellos que se autodenominan oprimidos, oprimidos porque son pobres, oprimidos porque son feos, oprimidos porque no tienen talento, oprimidos porque infinidad de cosas, la mentalidad de lo que se denomina el rockero. Pero que hay algo puro, hay algo luminoso en esa vida, que lamentablemente no es Dios, sino sus propias obsesiones personales. Las obsesiones personales que ellos tienen es buscar diversión como almas en pena, beber alcohol y ser vulgares, rebelarse o ser groseros contra lo que consideran los sistemas opresivos. Y esos sistemas opresivos casi siempre son la iglesia y el gobierno conservador, por lo cual esta clase de música, que es además estridente, casi siempre está mejor en sintonía con la extrema izquierda, que les domestica como bestias de carga, les da malas políticas económicas y se vuelve el ruido en sus cerebros constantemente.
Eso es lo que es finalmente todo esto del rock, e incluso el rock alternativo tiene mucho de esta tendencia. Por lo cual no es auténticamente una revolución, sino una sujeción más bien a los intereses del mismo sistema. Perfila Tribunal avala la planadora de la 4T, tensión de Andrés Manuel López Obrador y relación con Estados Unidos, suma gobiernos, diferencias por el Mayo, la reforma judicial y el daño a la democracia. Ataque y revire. Esta mañanera, López Obrador cuestiona al gobierno de los Estados Unidos. Horas después llegaron las respuestas. No vamos a decirle que abandone el país. Nos preocupa mucho la elección popular de jueces, no aborda la corrupción judicial, ni fortalece el poder judicial. No fortalece el poder judicial, es lo que dice Ken Salazar, y tiene razón. Los senadores de Estados Unidos busquen únicamente aquellas reformas que protejan la autonomía del poder judicial y fortalezcan la confianza de los inversionistas. Fin. O sea, sencillo, pero con una persona tan mediocre y con tantos conflictos, con tantas ambiciones deshonestas como López Obrador, imposible el sentido común. Dejaría el IFT un hueco fiscal de 180,000 millones de pesos. Desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos podrían dejar un hueco en la recaudación fiscal. Solo en telecomunicaciones dejaría un hueco de 180,000 millones de pesos. O sea, el IFT yo creo que es uno de los organismos que está más protegido por el Tratado de Libre Comercio América del Norte y podría subsistir. Quizá nada más le van a cambiar el nombre porque pues López Obrador tiene esta obsesión de que se hizo su voluntad y a lo mejor no se hace del todo. Recuérdese cuando intentó destruir el sector energético con una reforma, con una antirreforma energética y tuvo que ser revertida. Complican reformas, revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte. El dólar se dispara a los 20 pesos con 21 centavos. El 27 de agosto fue cuando alcanzó ese pico. En bancos como Citibanamex, la venta en ventanilla. ¿Quiénes eran los que compraban los discos de Oasis? Pues yo creo que seguramente los que tenían mucho dinero. De Oasis también recuerdo que tuvieron enfrentamientos con los vocalistas de U2 porque Bono, el vocalista de U2, Bono había dicho que no le gusta, que le reclamaba a los que lo escuchaban que tenían que comprar los discos originales, en tanto que el vocalista de Oasis decía que pues te están escuchando, tonto, ¿qué te importa si compran los discos piratas o los discos auténticos? Aquí hay una cosa, ¿no? El discurso de Oasis suena más subversivo todavía. O sea, ellos dicen que como que no les importa que se estén robando su trabajo en tanto los escuchen. Que ya tienen suficientes regalías por estaciones de radio. Era todavía como un discurso más estridente que el de U2, que son irlandeses, estos son británicos. Nuevo récord de Banxico, o sea, los irlandeses también son británicos. Lo que me refiero es que creo que son ingleses los otros, de Manchester. Manchester es, si bien una ciudad importante, una ciudad enorme de Inglaterra, también es una ciudad que tiene, como todas, mucha gente marginada a la periferia. Nuevo recorte de Banxico a previsión sobre el Producto Interno Bruto para 2024, es el periódico El Financiero. Estima crecimiento de 1.5% ante marcada debilidad económica del país. La Junta de Gobierno de Banxico reconoció que la actividad económica de México atraviesa por un periodo de marcada debilidad e incertidumbre. Aunque no lo dijeran ellos, lo sé. Oficial, tiene la 4T el 72.8% de la Cámara de Diputados. Y es que es completamente absurdo, o sea, quien nos está haciendo esto ya ni siquiera es Morena. Quien nos está haciendo esto es el INE y el Tribunal Electoral. No tuvieron esos votos, tuvieron apenas el 54% de los votos. ¿Por qué van a tener el 72.8% de la Cámara de Diputados? Es completamente absurdo. Plantea GAP invertir 13.2 mil millones de pesos en los próximos 5 años.
plan de desarrollo, plan maestro de desarrollo. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Brian A. Nichols, respalda la postura de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Estados Unidos está preocupado por la reforma que elige jueces. El Economista no nos ofrece nada relevante. Diario de Yucatán, supermayoría avalada también, precisa sobre la pausa. López Obrador dice que es con los embajadores, no con los gobiernos. Cobarde, mariquitas, siempre López Obrador. Reduce PIB su aumento. Banjico baja sus proyecciones de crecimiento. Firmes en la lucha los venezolanos. La oposición venezolana volvió a arroparse ayer con el apoyo de sus seguidores en las calles y en la concurrida marcha reivindicó como un logro que la lucha se haya convertido en una causa mundial. Sí, es una causa mundial que adoptamos todos los que hemos visto que desde 1999 Venezuela va en decadencia. Llamado al orden en los municipios en la transferencia clave en el relevo de los ayuntamientos. Algo que me llama la atención es que Diario de Yucatán no está documentando pues las agresiones de Morena en ese estado, que quieren quedarse con con el municipio de Progreso. Se niegan a reconocer el triunfo del Partido Acción Nacional. El Sol de México. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México descalifican la reforma de López Obrador. Alumnos de Derecho de la facultad, también de otras facultades, marcharon desde Ciudad Universitaria hacia el Consejo de la Judicatura Federal para rechazar la reforma. Pues bien, estas son más o menos los titulares comunes, ¿no?, que tienen hoy los principales periódicos. En la segunda parte de este programa, pues vamos con mis titulares enteramente. Más control, busca Semovi regularizar los taxis. Cambios de uso de suelo, amenaza para la presa Madín. Estudiantes de Derecho de la UNAM marchan en defensa del Poder Judicial. Eso lo debiera de tener como portada la prensa, pero no lo consideraron así. Diario de Guanajuato, el AM. Planean paz en Celaya con policías preventivos. Yo creo que el problema es mucho más grande que solamente policías preventivos. Cae en Ucrania un guanajuatense. Carlos Mendoza, nacido en Juventino Rosas, se enroló para luchar contra los rusos en Ucrania, pero falleció durante un ataque, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. No puedo decir que sea algo noble, porque yo estoy seguro que esa persona no fue precisamente guiado por ideales políticos democráticos o de alguna forma. Él fue porque a lo mejor le pagaban algo. ¿Quién va a arriesgar su vida de manera gratuita? Y repito, ese informe de Rusia que reclama que México está dando criminales de las cárceles para enviarlos a luchar, no ha sido desmentido por nadie. De hecho, como que quisieron minimizarlo, ignorarlo. Como también los medios de comunicación ignoraron la CIPAC. El Informador, Morena le falta solamente un voto para tener el Senado con mayoría calificada. Ponen los nombres de los que traicionaron: Araceli Saucedo y José Sabino Herrera del PRD. Decían cosas muy distintas en sus spots políticos, decían ser opositores a Morena y se venden, se prostituyen al partido más corrupto de nuestra historia. Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano arropa a Lemus y a Vero, defienden su triunfo en Jalisco. Los Paralímpicos reavivan la llama en París 2024. De esos que andan hablando de inclusividad, que reclaman que tiene que haber transexuales en los Juegos Olímpicos en deportes femeninos, pues ¿por qué no desaparece esto de los Juegos Paralímpicos y se celebran a la par de los Juegos Olímpicos? Porque esto parece como si fueran unos Juegos Olímpicos de segunda. ¿Qué a poco no se puede hacer el evento de forma conjunta? Yo creo que sí se hubiera podido hacer el evento de forma conjunta. Algunos dirán que en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que se vio muy siniestra, por cierto,
tuvo la participación de personas con discapacidades. Sí es cierto que estuvieron también deportistas de los Juegos Paralímpicos, pero creo que ya sería necesario hacerlo todo en conjunto. Porque reclaman mucho lo de los LGBT, pero no reclaman las personas que ahora se dice con capacidades distintas. Bueno, pues esta fue la primera parte de nuestro programa. Vamos a cerrar. Gracias a Dios que nos ha dado que he podido realizar esta transmisión sin mayores contratiempos, y seguimos con la segunda parte. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.